Buenos días, alumnos. Continuando con las clases virtuales de educación cívica, hoy vamos a trabajar los derechos y deberes fundamentales de la persona humana. En principio, jóvenes, los derechos, jóvenes, disculpen, es la defensa y el respeto de la dignidad de las personas. Entonces, los derechos son inherentes a la persona humana, sin distinción de nacionalidad, de sexo, ni de raza, ni de religión. Entonces, los derechos es algo que nos corresponde y es el Estado quien se encarga de hacer prevalecer esos derechos mediante diferentes instituciones públicas y privadas que existen. Si podríamos mencionar algunos ejemplos. Podría decirles, por ejemplo, que un ejemplo de derecho es que las personas nacen libres y en igualdad de derechos. El derecho a la vida y a la seguridad ciudadana es un derecho que nos corresponde como personas. El derecho a la identidad y a una nacionalidad. Todos tenemos nuestra identidad. A no ser discriminados, a ser tratados por igual ante las leyes. Ese es un derecho. Ahora, los derechos, jóvenes alumnos, al igual que los deberes, están amparados por la Constitución Política del Estado. De tal forma que el artículo 1 de la Constitución Política del Perú dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Es el Estado que se encarga de hacer prevalecer nuestros derechos ante todas las circunstancias que nos presentan en la vida. Ahora bien, existen derechos de diferentes tipos, jóvenes. Hay que destacar los derechos sociales y los derechos económicos. Los derechos sociales son aquellos derechos a los que nosotros debemos tener acceso a la igualdad ante la ley, a no ser discriminados, a ser tratados por igual, a que la riqueza social sea distribuida equitativamente para todos. Bueno, eso dice la Constitución, pero en la realidad cuando tenemos que hablar nosotros de la igualdad, jóvenes alumnos, de la distribución de la riqueza social, unos cuantos se llevan todo, mientras la mayor parte de la población no goza de sus derechos. Pero estamos ahí. Y los derechos económicos, jóvenes alumnos, son las obligaciones, los derechos, las obligaciones que nosotros tenemos ante el Estado, ante nuestra familia, y también de recibir algunos derechos, cuando hablamos de derechos económicos. Ahora, si hablamos de deberes, los deberes, jóvenes alumnos, es la obligación que tiene el individuo frente a otros, o el respeto a las leyes. También, nuestros deberes debemos cumplirlos sin distinción de nacionalidad. No vamos a decir que los extranjeros tienen más deberes que los nacionales. Todos tenemos en nuestro país, de acuerdo a nuestra constitución y las leyes, tenemos los mismos deberes, sin distinción también de sexo, ni religión, ni de raza. Ahora, los deberes se dan, jóvenes alumnos, para promover la igualdad de los derechos. Existen deberes de diferentes tipos. Existen deberes tributarios, los que nosotros debemos cumplir como personas, tributar, aportar para el desarrollo de nuestro país. Lamentablemente, no sé si ustedes han estado escuchando en la televisión en estos últimos días, que el Perú, el 70% de los ciudadanos somos informales, no estamos cumpliendo con nuestros deberes tributarios. Solamente el 30% de los peruanos cumplimos con nuestros deberes tributarios. Entonces, aquí hay que reflexionar y tratar, así como exigimos un derecho, también hay que cumplir con nuestros deberes, y uno de ellos son los deberes tributarios. Por otro lado, los deberes sociales, los que nosotros tenemos la obligación de ir al colegio, nuestros deberes morales, de presentar ante la sociedad y ante el grupo social con quienes interrelacionamos una conducta adecuada, una conducta positiva. Ante estos jóvenes alumnos existen deberes entonces ante la sociedad. Toda persona ante la sociedad debemos de convivir con los demás de manera adecuada, para formar y desenvolvernos integralmente a nuestra personalidad. Existen deberes con los hijos y con los padres.
como hijos tenemos el deber de asistir, alimentar y educar y amparar a nuestros hijos, a todos los menores de edad. Y cuando seamos adultos tenemos esos mismos deberes para con nuestros padres que nos cuidaron cuando nosotros más los necesitábamos. Tenemos deberes de instrucción. Toda persona tiene el deber de ir al colegio, de hacerse profesional, ese es un deber. El deber de sufragio. Cada vez que hay elecciones, cuando el Estado peruano nos convoque para elegir autoridades nacionales y locales, debemos asistir cívicamente, ese es un deber. Otro deber es obediencia a la ley. ¿Por qué hoy día tanta gente está muriendo en nuestro país con el coronavirus? Porque se dan leyes y la población no lo cumple. Ahí tienen las consecuencias. Y va a seguir subiendo el número de fallecimientos si la gente peruana no está cumpliendo con las leyes. Y tenemos todavía, a veces, culpamos al presidente porque la política contra esta enfermedad no está siendo eficaz, sí está siendo bien planificada. La población no está cumpliendo adecuadamente con el respeto a las normas. Ese también es un deber. Otro deber es el de servicio a la comunidad, prestar servicios civiles, servicio militar obligatorio. En caso de desastre, asistir, apoyar a los damnificados, ese es un deber. Nuestro deber de pagar impuestos, ya les estoy hablando, ya les hablé sobre ese tema. Y deber de trabajar. El trabajo nos hace dignos, cualquier trabajo. Muchachos, entonces, la tarea que les voy a dejar esta semana, en su libro, en la página 15, tienen ustedes actividades en el aula. Van a marcar ustedes, son 6 temas, 6 preguntas que tienen que marcar ustedes si son verdaderos o falsos. Y para escribir en el cuaderno está este papelote, tienen que pasarlo al cuaderno. Y también la actividad de extensión, que son 4 preguntas. Aquí terminamos, jóvenes, y vayan preparándose para las evaluaciones.